Secretarios, bienvenidos. Me da gusto tener este intercambio de nueva cuenta. Me tocó ser invitado en las audiencias que se dieron en la Cámara de Diputados y bueno, hoy nos da gusto poder estar aquí en la Cámara de Senadores. Déjenme iniciar diciendo lo siguiente, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN. En tema de seguridad pública, nosotros estamos convencidos de que hay que estar constructivos y positivos y buscando ayudar a resolver el problema de inseguridad. Yo eso lo pongo por delante. Segundo, déjenme hacer de nueva cuenta un reconocimiento y agradecimiento a las Fuerzas Armadas. Tenemos nosotros una visión de que han hecho una labor muy positiva para el país, que no les correspondía, que entraron de manera subsidiaria ante la debilidad de las policías civiles y que sin un marco jurídico han defendido la vida y la integridad de los mexicanos y eso se lo reconocemos. Dicho eso, el debate que tenemos es cómo resolver el problema de inseguridad que nos aqueja. Nosotros estamos convencidos de que la vía no es la militarización permanente del país y también estamos convencidos de que la propuesta que hoy llega aquí como minuta sí implica la militarización permanente del país. En el discurso de los distintos funcionarios que han defendido el tema, se esfuerzan mucho por hacer ver que no. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador creo que lo ha dejado demasiado claro. Evidentemente sí es un esquema militar. Y segundo, el dictamen en sí mismo lo dice. Déjenme leer, creo que nadie mejor que él mismo, sobre por qué no es una buena idea que las Fuerzas Armadas se encarguen de la seguridad. Decía Andrés Manuel López Obrador, tenemos que ir sacando al ejército de las calles. El ejército no está preparado para esta función, es otro su encargo. Es defender la soberanía nacional y no debe seguirse exponiendo al ejército. Es una institución que debemos de cuidar todos, no socavar al ejército. Tenemos que regresar al ejército en la medida que se va profesionalizando a la policía. Ese es mi plan. Creo que nos va a llevar 6 meses ir regresando al ejército para que sea la nueva Policía Federal la que se haga cargo de garantizar la seguridad pública. Otra cita, la seguridad pública es responsabilidad del ámbito civil. Su retiro de las calles será paulatino, hablando del ejército, y de manera programada, previa preparación de las fuerzas especiales de las policías. Y luego una más, Felipe Calderón tomó una decisión apresurada y responsable hace 10 años al enfrentar el fuego con el fuego en lugar de atender las causas del problema. Hoy la propuesta que presentan va mucho más allá de lo que hasta hoy se ha hecho, porque hoy se utiliza Fuerzas Armadas principalmente para el combate al crimen organizado. Y la propuesta las quiere utilizar para la defensa de la vida, libertad, integridad, patrimonio y defensa de bienes y recursos de la nación, es decir, para todas las labores de seguridad pública. Mi comentario es el siguiente, pregunta, ¿por qué no escuchar los planteamientos de prácticamente la unanimidad de todos los organismos internacionales en materia de protección de derechos humanos que están diciendo claramente que esta no es la vía? Que la participación de las Fuerzas Armadas, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de hecho es vinculante su resolución, debe de ser extraordinaria y temporal y en zonas específicas, con regulación del uso de la fuerza pública, siempre con mando civil y fiscalizada por civiles. El mando de esta propuesta que ustedes tienen es en su mayoría militar. La disciplina, las faltas de disciplina se van a un tribunal militar. La integración es con policía militar y naval. Y muchos de los ordenamientos, o la totalidad casi, vienen en el cuerpo de la Constitución, no en el transitorio, es decir, no son temporales, son permanentes. Mi pregunta concreta es, ¿por qué decidieron incumplir la promesa de sacar al ejército de las calles que hicieron a los mexicanos? Porque si bien es cierto la referencia que hacen al proyecto de nación, decía que iban a analizar, así decía el texto, analizar la pertinencia posible de una Guardia Nacional, era determinante en su comentario de sacar al ejército de las labores de seguridad. Segunda pregunta, ¿por qué no mejor, secretario? Recuerdo, senador, que teníamos un acuerdo de 3 minutos. Sí, concluyo, Lidia. ¿Por qué no mejor destinar todos los recursos políticos, financieros, humanos, materiales que están destinando a la creación de la Guardia Nacional, al fortalecimiento de la Policía Civil, a un mando mixto que se encargue también de fortalecer policías estatales y municipales, un instituto de seguridad pública con autonomía técnica para que de manera objetiva se hagan esas valoraciones y sí,
un marco normativo para una ruta de salida de las Fuerzas Armadas, que puede ser la regulación del 29 constitucional. Y por último, al secretario le pregunto, una pregunta que hice en la Cámara de Diputados que no obtuve respuesta. Se ha dicho por parte del gobierno que si no se aprueba esta Guardia Nacional, se va a retirar al Ejército de las labores que están haciendo el día de hoy. Mi pregunta es si esto es cierto, aun cuando el Congreso de la Unión estuviera dispuesto a regular la participación extraordinaria de las Fuerzas Armadas en la labor. Por sus respuestas, muchas gracias y reitero nuestra voluntad de construir por la seguridad de este país. Gracias. Tiene el uso de